La casa estaba en silencio. El reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana. Como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Lindsay McFly se despertó, y el peso de un día más en su vida caía sobre sus hombros como una losa. Se levantó sin hacer ruido, como solía hacer en los últimos años, sin querer interrumpir la calma tensa de su hogar. Su mirada pasó por Sid, que aún dormía en la cama. El alcohol aún se respiraba en su aliento. Y su cuerpo, casi irreconocible, parecía no pertenecer a la persona que alguna vez fue. La frustración la invadió por dentro. Pero ya no discutía. Las palabras ya no tenían poder sobre él. Todo estaba dicho. Se vistió rápidamente. El sonido de su ropa rompiendo el silencio era la única compañía en esa mañana gris. Tomó su bolso, y antes de salir, lanzó una última mirada hacia el hombre que alguna vez amó. La tristeza, la rabia y la resignación se mezclaron en su pecho. Pero no había vuelta atrás. La realidad era clara, no era solo su matrimonio lo que se desmoronaba, sino toda su vida, su imperio construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia la puerta, se sintió más sola que nunca, incluso estando en su propia casa. Al llegar a la tienda insignia, el River Mall, el bullicio del mundo exterior la envolvió. La encargada, Rita, la esperaba con una sonrisa nerviosa, pero el rostro de Lindsay estaba imperturbable. Buenos días, señora McFly. Ayer fue un día muy exitoso. Los ingresos superaron las expectativas en un 20%. Pero hay algo que debemos hablar, dijo Rita, vacilando. ¿Qué pasa?, respondió Lindsay, sin ganas de escuchar más promesas vacías. Sabía que lo que venía no era bueno. Rita le entregó unos papeles. Hay una discrepancia en los números. Faltan 100. No podemos encontrar el dinero. Lindsay frunció el ceño. Su mente comenzaba a girar a toda velocidad. Faltan 100. La frase retumbaba en su cabeza mientras las piezas encajaban lentamente. Todo el esfuerzo que había puesto en su negocio, en su vida, en su familia, se desmoronaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cuando la tarde cayó y los números seguían sin cuadrar, algo más grave comenzó a tomar forma. No era solo el dinero perdido. Algo mucho más profundo estaba en juego. La confianza rota, las promesas incumplidas, la vida de una familia desmoronándose en la oscuridad de las mentiras. Lindsay miró hacia la caja de la tienda una última vez antes de decidir lo que tenía que hacer. La vida que había construido se deshacía. Y ahora, al mirar esos papeles, la verdad comenzaba a salir a la luz, golpeando su mente con la fuerza de una ola. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo que venía? Era un sábado cualquiera cuando Lindsay McFly, con su sonrisa tranquila y su energía habitual, organizaba su hogar. Las luces suaves de la mañana filtraban a través de las cortinas, iluminando una casa que, a simple vista, podría considerarse perfecta. Su esposo, Sid, descansaba en el sillón con una copa en la mano, mientras ella ordenaba todo a su alrededor con precisión. Esa mañana no parecía diferente a las otras. Sin embargo, algo en su interior le decía que ya nada volvería a ser lo mismo. Hace unos años, ella nunca habría imaginado que su vida daría este giro. Había conocido a Sid cuando ambos eran jóvenes, llenos de sueños, con el mundo a sus pies. Juntos habían formado una familia. Habían creado su imperio con mucho sacrificio. Y habían construido una casa que siempre les dio la sensación de seguridad. Las risas de sus hijos, la calidez de sus reuniones familiares y las cenas de los domingos eran el pilar de su felicidad. Un pilar que, aunque sólido a primera vista, comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de los secretos y las mentiras. Lindsay sentó a Sid para desayunar. Como era su costumbre,
con el café humeante y las tostadas perfectamente dispuestas sobre la mesa. El silencio entre ellos no era incómodo, pero tampoco natural. El amor que alguna vez los unió parecía haberse desvanecido. Y lo único que quedaba era una rutina vacía de sentimientos. Sid, que en su juventud había sido su compañero, su igual, se había convertido en un hombre distante, sumido en la indiferencia, ahogado por la bebida. Lo que antes era admiración se transformaba ahora en una especie de lástima. Sid, ¿puedes pasarme el azúcar?, preguntó Lindsay sin mirar a su marido, su mente ocupada en pensamientos que no podía callar. Él levantó la mirada de su copa y, sin decir palabra, se la pasó. El gesto mecánico, casi ausente, le dolió más de lo que pensó. ¿Dónde se había ido aquel hombre que la miraba con pasión? ¿Que compartía sus sueños con ella? ¿Qué había quedado de la familia que construyeron juntos? Esa mañana, como todas las demás, Sid ni siquiera se levantó del sillón hasta que Lindsay estuvo lista para salir. Cada vez más, ella sentía que estaba sola, incluso estando rodeada de su propia familia. Sin embargo, en su interior, se aferraba a la idea de que aún quedaba algo por salvar. Quizás un cambio, una conversación que podría hacer que todo volviera a la normalidad. Pero a medida que avanzaban los días, esas esperanzas se iban desvaneciendo como la niebla al sol. Lindsay se dirigió a la tienda. Como siempre. Pero esta vez no fue lo mismo. La tienda era su refugio, su creación, pero también comenzaba a sentirse ajena a su propio éxito. Rita, la encargada de la tienda, la esperaba con una sonrisa nerviosa, algo que no pasó desapercibido para Lindsay. Buenos días, señora McFly. Ayer tuvimos un buen día. Pero hay algo que necesitamos hablar, dijo Rita, dejando caer la tensión en sus palabras. Al principio, todo parecía estar bajo control, como siempre, pero cuando Rita le entregó los papeles, la verdad comenzó a asomar su rostro de manera inevitable. La tienda, que había sido el corazón del éxito de su familia, comenzaba a mostrar grietas. El dinero faltaba. Faltaban 100. No se trataba solo de una discrepancia contable. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. ¿Era posible que alguien cercano a ella estuviera traicionándola? Quizás sus empleados. O peor aún, alguien de su propia familia. Lindsay frunció el ceño, sabiendo que algo estaba mal, pero sin querer enfrentarlo. ¿Era Sid el responsable? O tal vez era algo más grande, algo más sistémico que involucraba a todos los que alguna vez confiaron en ella. La incertidumbre invadió su mente mientras las piezas comenzaban a encajar. La tienda ya no era el lugar seguro que solía ser. Y mientras buscaba respuestas, Lindsay se enfrentaba a una verdad aterradora. La vida que pensó que tenía era solo una fachada. Lo que veía frente a ella, el hombre en el que confiaba, el negocio que había construido, todo estaba bajo amenaza. Y en ese momento, mientras veía los números que no cuadraban, se dio cuenta de que las cosas no eran como parecían. La traición estaba mucho más cerca de lo que pensaba. Cuando regresó a casa esa noche, la atmósfera en su hogar era densa, cargada de reproches no dicho. Sid ni siquiera la miró cuando entró. Ella no necesitaba preguntar qué había hecho hoy, porque sabía que la respuesta era la misma de siempre. Nada. Lo que en algún momento fue una vida llena de expectativas y sueños, ahora parecía un ciclo interminable de dolor y frustración. Y aunque el dinero robado de la caja fuerte no era más que una pequeña parte de la ecuación, le mostraba una verdad más oscura. El hombre que una vez amó ya no estaba allí. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podía seguir soportando esta mentira que se había construido alrededor de ellos? En ese momento, Lindsay sabía que tenía que tomar decisiones difíciles.
La familia que pensaba que tenía. Esa burbuja perfecta. Comenzaba a desmoronarse ante sus propios ojos. ¿Podría perdonar a Sid? ¿O era el momento de poner fin a todo esto y tomar el control de su vida? Sin importar las consecuencias, la duda se instaló en su mente. Y al día siguiente, una conversación muy distinta a las habituales cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Era una tarde gris. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la oficina. Lindsay estaba revisando los papeles de la tienda, sumida en su rutina habitual, cuando algo extraño llamó su atención. Un sobre sin remitente. Simplemente un documento que había llegado sin previo aviso. Lo abrió lentamente, sintiendo una presión creciente en su pecho. El sobre contenía una simple hoja con un listado de movimientos financieros. Una serie de números que no encajaban. Algo dentro de ella le decía que este no era un simple error contable. A medida que sus ojos recorrían los números, una sensación inquietante comenzó a invadirla. Un retiro de efectivo, otro, y otro más. Todos realizados en momentos en los que ella no había autorizado ninguna transacción. Los retiros coincidían con la fecha en la que Sid había estado fuera de casa. Con reuniones importantes, de las que nunca le daba detalles. Su estómago se retorció, y aunque no quería admitirlo, la verdad comenzó a abrirse paso en su mente. La primera señal de la traición estaba frente a ella. Clara e innegable. La rabia comenzó a burbujear en su interior. Una mezcla de dolor y furia que se apoderaba de sus pensamientos. Sid, murmuró, casi sin darse cuenta. La voz salió ahogada, como si algo la presionara en el pecho. Como si lo que descubría fuese más grande que su capacidad de entenderlo. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer de la escena. Pensó en todas esas veces en las que él le decía que estaba buscando trabajo. En las mentiras que había creído durante tanto tiempo. Pensó en todas las veces que había fingido no notar la frialdad en sus gestos. El vacío en sus ojos. Pero ahora, el golpe de la verdad era insoportable. Había algo más, algo mucho más oscuro que las mentiras cotidianas. Y el peso de esa revelación la abrumaba. Lindsay se levantó de la silla. Sus manos temblaban mientras sostenía el papel. Necesitaba aire. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Aunque su mente estaba en un torbellino. Salió de su oficina y caminó hacia la tienda. El frío de la calle la golpeó en el rostro. Pero ni siquiera lo notó. Su mente estaba ocupada con un solo pensamiento. ¿Cómo pude no verlo antes? En su mente, la escena era clara. Sid había estado robando a la familia. A su confianza, a su esfuerzo, todo lo que había construido juntos. Todo lo que había luchado por lograr. Parecía desmoronarse ante sus ojos. Sentía una mezcla de impotencia y traición. No solo había fallado él, sino que ella misma también había sido engañada. Había permitido que sucediera. El dolor se clavaba en su pecho como una daga fría. Y mientras caminaba por las calles empapadas por la lluvia, la rabia se mezclaba con la tristeza. Al llegar a la tienda, Rita la miró, notando que algo no estaba bien. «Señora McFly, ¿todo está bien?», preguntó. Pero Lindsay solo asintió sin pronunciar palabra. La tensión en su rostro era evidente. Ella sabía que algo tenía que cambiar. Que las cosas no podían seguir como hasta ahora. Algo dentro de ella se había roto. Y no sabía si podría volver a confiar en Sid. Ni siquiera en ella misma. El día pasó lentamente. Pero cada minuto se sentía como una eternidad. Lindsay pasaba de una tarea a otra. Pero su mente estaba lejos. Atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. En cuanto cerró la tienda, se dirigió directamente a casa. Sin hacer una parada. Necesitaba confrontar a Sid. Necesitaba saber la verdad.
aunque eso significara destruir todo lo que quedaba de su vida juntos. En su interior, se sentía vacía, como si ya no quedara nada que salvar. Cuando llegó a casa, Sid estaba en el sofá, mirando al frente con una expresión ausente. Lindsay se detuvo en la puerta, sin saber cómo empezar, sin saber si quería escuchar lo que él tenía que decir. Finalmente, con voz firme, preguntó: ¿por qué? Fue todo lo que pudo articular. Una palabra cargada de dolor y acusación. Sid levantó la mirada, pero no dijo nada. Y fue en ese momento, con ese silencio pesado entre ellos, cuando Lindsay entendió que las palabras ya no importaban. La traición ya no podía ser escondida por más tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no podía llorar. No podía mostrar debilidad. Ya no. Tenía que ser fuerte. Por ella misma. Por todo lo que había construido. Por la dignidad que aún le quedaba. El hombre que había amado ya no estaba allí. Lo que quedaba de él era solo una sombra. Una mentira más que se desmoronaba ante sus propios ojos. ¿Sabes lo peor?, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Que me siento estúpida, Sid. Estúpida por no haberlo visto antes. Su corazón latía con fuerza. Y a medida que las palabras salían, todo el dolor que había guardado dentro de ella por tanto tiempo empezaba a salir a la superficie. Sid no dijo nada. Pero sus ojos se oscurecieron. Y por un momento, Lindsay pensó que iba a levantarse. A intentar hablar. A dar alguna excusa más. Pero no lo hizo. En ese instante, ella supo que no había más que decir. La última mentira se había desvelado. Y lo único que quedaba por hacer era decidir qué camino tomar. El dolor, la rabia y la impotencia invadieron su ser mientras ella miraba a su marido, quien ya no era más que un extraño en su vida. No sabía si podía perdonarlo. No sabía si quería seguir adelante con él. Lo único que sabía con certeza es que las decisiones que tomaría a partir de ese momento cambiarían su vida para siempre. El siguiente paso era inevitable. El siguiente paso debía ser tomado con la misma determinación con la que había levantado su negocio. Con la que había luchado por cada centavo. Por cada paso hacia el éxito. Pero esta vez, la lucha no era por el dinero ni por el éxito. Era por su propia libertad. Por su dignidad. Por su paz mental. Y así, con un suspiro profundo, dio el primer paso hacia lo desconocido. Dispuesta a enfrentar la traición de frente y tomar el control de su vida. Sid despertó esa mañana con una sensación de vacío profundo. Un abismo que había estado construyéndose durante meses, pero que finalmente se había manifestado en su vida con toda su crudeza. Cuando abrió los ojos, la habitación parecía más pequeña, más gris. Ya no estaba en el hogar que compartió con Lindsay. Ya no tenía la comodidad de un lugar al que llegar después de un largo día. La habitación de su pequeño departamento, apenas iluminada por los primeros rayos de sol, era un reflejo de su vida actual. Desordenada, fría y sin rumbo. Se levantó, frotándose la cara con las manos, tratando de despejar la niebla que lo embargaba. La noche anterior, había pasado en silencio, bebiendo solo, pensando en lo que había sido, en lo que había perdido. El whisky le proporcionaba una falsa sensación de consuelo. Una vía de escape que ahora sentía cada vez más vacía. No le quedaba nada. La familia que una vez había tenido se le escapaba entre los dedos. Y aunque su orgullo aún le decía que debía seguir adelante, algo en su interior le decía que ya no podía mentirse más. La casa, vacía de ecos familiares, era su nueva realidad. Durante los días anteriores, había intentado evadir la verdad, negándose a aceptar que su caída había sido tan profunda. Había perdido a Lindsay. Pero lo peor era que había perdido el respeto que alguna vez se tuvo a sí mismo. En su mente,
Las palabras de su exmujer seguían resonando. Me siento estúpida. Sid, estúpida por no haberlo visto antes. La ira de ella, la incredulidad en su rostro, lo atormentaban. Sid estaba atrapado en una batalla interna, entre la rabia por lo que había hecho y la necesidad desesperada de encontrar un propósito en su nueva vida. Había pasado meses buscando trabajo, sin éxito, solo para darse cuenta de que su reputación había sido destrozada. No importaba cuánto intentara, las puertas se cerraban ante él. Los teléfonos no sonaban, nadie le daba una oportunidad, y su alma se hundía cada vez más en el abismo. Pero esa mañana, algo cambió. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, se dio cuenta de que no podía seguir siendo el hombre que había sido. La vergüenza y la humillación lo acosaban. Pero un pensamiento, aunque pequeño, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si empezaba de nuevo? No tenía nada más que perder. No quedaba ni un ápice de su antigua vida. La vida de lujo, los trajes caros, las cenas en restaurantes de prestigio. Todo eso había quedado atrás. Ahora solo le quedaba seguir adelante. A pesar de todo, mientras caminaba, sin rumbo fijo, escuchó a un hombre hablar sobre una oferta de trabajo. Un puesto en el norte. En un campo de construcción. Sid se detuvo. Los ojos se entreabrieron con curiosidad. La oportunidad era real. Sabía que este trabajo no sería fácil. Pero era lo único que podía conseguir. No podía seguir sumido en la autocompasión y la desesperación. Lo necesitaba, y lo sabía. Días después, Sid llegó al campo de trabajo. La vida en el norte era dura. Las condiciones eran extremas. El frío penetrante. El trabajo físico agotador. Se despertaba a las 5 de la mañana. Trabajaba sin descanso hasta que el cuerpo le pedía parar. Y luego se arrastraba de vuelta al campamento para descansar un par de horas. Solo para repetir el ciclo. Su cuerpo, antes acostumbrado a la comodidad de una oficina, se fue moldeando a la vida de un obrero. Las manos que antes temblaban de ansiedad por no saber si la próxima venta sería exitosa, ahora estaban callosas, fuertes por el esfuerzo constante. Pero lo peor no era el trabajo físico, era la lucha interna que llevaba consigo. Cada día, mientras cavaba zanjas y levantaba pesadas cargas, pensaba en lo que había perdido. Pensaba en Lindsay, en la vida que pudo haber tenido, en los sueños que habían quedado atrás. ¿Cómo pude dejar que todo se desmoronara? Se preguntaba constantemente. La rabia contra sí mismo lo consumía. Pero a la vez, algo comenzaba a cambiar dentro de él. Las noches de bebida se hicieron más raras. El whisky dejó de ser su consuelo. La soledad de su nueva vida le permitió ver las cosas con claridad. Una tarde, mientras descansaba con los demás trabajadores, Jim, un hombre con más experiencia en el campo, se le acercó. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó sin rodeos. Sid se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder. Finalmente, sus palabras salieron con dificultad. Perdí todo. Mi familia, mi respeto, mi vida, pero aquí, en este lugar, tengo algo que hacer. Tengo que pagar lo que debo. Jim asintió, comprendiendo más de lo que Sid podía expresar. Aquí no hay lugar para los débiles, dijo Jim con una sonrisa cansada. Pero si lo aguantas, si no te rindes, al final valdrá la pena. Sid comenzó a comprender lo que Jim quería decir. La vida en el campo de trabajo era dura. Sí. Pero también era honesta. Cada paso que daba, cada jornada agotadora que completaba, lo acercaba más a la sensación de redención que tanto necesitaba. Ya no se trataba de huir del dolor o de las consecuencias de sus decisiones. Se trataba de aceptar lo que había hecho, aprender de ello y seguir adelante. Con cada semana que pasaba, Sid se fue convirtiendo en otro hombre.
Ya no pensaba en el pasado como antes. Ya no se atormentaba por las decisiones que lo habían llevado a perderlo todo. Estaba aprendiendo a vivir con lo que había. A ser un hombre de acción. A ser alguien digno de respeto. Aunque solo fuera el de sus compañeros de trabajo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Sid se sentó solo en la mesa de su pequeña cabaña. Miró sus manos, ahora fuertes y acostumbradas al trabajo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Ya no pensaba en la vida que había perdido. Pensaba en la vida que aún podía construir. Pero en ese mismo momento, una llamada interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de texto de Lindsay. Solo unas pocas palabras, pero suficientes para hacerle sentir una mezcla de nostalgia y temor. Te he estado siguiendo. Sid, me pregunto si realmente lo has superado. Sid guardó el teléfono. La verdad se le presentó de nuevo. El pasado nunca se iría por completo. Pero ahora tenía algo más importante por lo que luchar. Su propia redención. Y tal vez, solo tal vez, algún día, podría reconstruir lo que había destruido. Con una respiración profunda, Sid se levantó de la mesa y salió hacia el trabajo. No sabía qué le depararía el futuro. Pero por primera vez, estaba listo para enfrentarlo. El sol ya se había ocultado detrás de las montañas cuando Sid regresó al campamento esa noche. Había tenido un día difícil. La maquinaria había fallado nuevamente. Y las condiciones del clima solo habían hecho más complicado el trabajo. Pero eso no era lo que realmente le pesaba. A pesar de estar rodeado de compañeros, de esfuerzo físico, y de una rutina implacable, una sensación de vacío lo acompañaba constantemente. Sabía que no podía seguir corriendo de lo que había hecho, de lo que había perdido. En su pequeña cabaña, mientras trataba de dormirse, su mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en Lindsay, recordaba la última vez que la había visto. Cómo había cambiado ella también. Cómo se había alejado de él. En su mirada, en sus palabras frías, había una certeza. Ya no te necesito. Sin embargo, a pesar de todo lo que había hecho, Sid seguía deseando algo. Algo que no podía nombrar. Algo que no sabía cómo expresar. ¿Era venganza lo que quería? ¿Era un deseo de ver sufrir a Lindsay como él había sufrido? O tal vez, lo que buscaba, lo que anhelaba con tanta desesperación, era su perdón, porque en lo más profundo de su ser, sabía que había fallado. Pero también sabía que podía cambiar, si alguien le daba la oportunidad. Una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era el número de Lindsay. Su corazón dio un vuelco. La pantalla del teléfono se iluminó. Pero no contestó. La voz de su conciencia lo estaba atormentando. ¿Qué haría si contestaba? ¿Qué diría después de todo lo que había pasado? Una parte de él deseaba ignorarla. Seguir con su vida como si ella nunca hubiera existido. Otra parte, la más débil, la que aún sentía el peso de los errores. La que no podía dejar de pensar en ella. Deseaba saber si, al menos, en el fondo, ella aún lo pensaba. Decidió contestar. Sid, soy yo. Dijo la voz de Lindsay al otro lado. Suave pero firme. He estado pensando en lo que pasó. En lo que hicimos. Y en todo lo que destruiste. La voz de Lindsay le rasgó el alma. Cada palabra era como una daga que se clavaba en su pecho. Pero, al mismo tiempo, sentía algo más. Algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una necesidad de explicarse. De que ella supiera la verdad de su dolor. De cómo él había llegado hasta allí. Lindsay, lo siento tanto. Si pudiera cambiar lo que hice. Comenzó a decir. Pero ella lo interrumpió. No se trata de eso. Sid, lo que has hecho no tiene arreglo. Ya no puedo seguir viviendo en el pasado. He tenido que seguir adelante. Y tú también lo harás. Me alegra que estés trabajando.
Que estés mejor. Pero ya no puedo seguir pensando en lo que perdimos. Un silencio pesado se hizo entre ellos. Sid sintió que el mundo se desmoronaba. Ya no puedo seguir pensando en lo que perdimos. Esas palabras lo habían destruido por completo. Todo lo que había hecho. Todo lo que había sufrido. Había sido en vano. La mujer que había amado. La mujer que aún amaba. Lo había dejado atrás. Pero, a pesar de todo, un resquicio de esperanza se mantenía vivo en su pecho. Tal vez, en algún lugar, había una posibilidad de redención. Tal vez no todo estaba perdido. ¿Qué quieres que haga, Lindsay?, preguntó, su voz quebrada, mientras sentía cómo la ira y la desesperación se mezclaban dentro de él. Pero en su fondo, una leve chispa de claridad empezó a iluminar sus pensamientos. ¿Qué quería realmente? Lindsay suspiró profundamente antes de responder. El sonido de su respiración era como una despedida. Haz lo que tengas que hacer, Sid, pero hazlo por ti, no por mí. Ya no somos los mismos. Colgó sin esperar respuesta. Sid quedó inmóvil, mirando la pantalla de su teléfono. Como si esperara que ella volviera a llamar. Como si todo fuera a revertirse de alguna manera. Pero no ocurrió. La línea se cortó, y el eco de sus palabras se apagó. Esa noche, Sid no pudo dormir. Se levantó varias veces. Caminó por la pequeña cabaña. Se asomó a la ventana y miró al horizonte. La tormenta en su pecho no cesaba. Durante todo ese tiempo, había pensado en la venganza. En lo que le había hecho a su vida y a la de Lindsay. Pero ahora todo le parecía insignificante. ¿De qué sirve la venganza si ya no puedes recuperar lo que perdiste? Al día siguiente, Sid tomó una decisión. Una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sabía que no podía continuar viviendo como lo había hecho. Había sido un hombre débil. Un hombre que se había hundido en su propia desesperación. Había hecho daño. Pero no podía seguir haciendo más daño a los demás ni a sí mismo. En su corazón, algo había cambiado. No quería venganza. No quería ver sufrir a Lindsay. Quería algo más. Algo que sentía que aún podía conseguir. Su perdón. Sin embargo, aún quedaba un último paso. Necesitaba demostrar que realmente había cambiado. Que no solo podía redimir sus propios errores, sino también sanar las heridas que había causado. La venganza había quedado atrás. Lo que quedaba ahora era una tarea mucho más difícil: sanar. Y para eso, tendría que enfrentarse a sí mismo antes que a cualquier otra persona. Y así, en un giro que nadie esperaba, Sid decidió ir hacia lo que parecía la solución más imposible. Decidió hacer lo que nunca imaginó que haría: pedir perdón. No solo a Lindsay, sino también a sí mismo. Y para eso, debía hacer frente a sus miedos, sus inseguridades, y todo lo que había arruinado. Porque, al final, Sid comprendió que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar. Especialmente a uno mismo. El viaje hacia la redención comenzaba ahora. Y no habría vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Los días en el campamento se alargaban. Pero el dolor de Sid no se desvanecía. Cada mañana, el sol parecía más distante. Y con él, todo lo que alguna vez había sentido por su familia. Mientras el viento del norte soplaba con fuerza, llevando consigo las voces de los demás trabajadores y el zumbido constante de las máquinas. Sid sentía cómo su alma se desgarraba lentamente. Aquella llamada, la que Lindsay le había hecho meses atrás, resonaba en su cabeza cada día. Haz lo que tengas que hacer, Sid. Esas palabras lo perseguían. Pero ya no tenía más excusas. Había tomado una decisión, y ahora solo quedaba enfrentar la cruda realidad. Esa tarde, mientras él y su equipo trabajaban en el proyecto más importante de su vida, se dio cuenta de que no era solo él quien había sido afectado por sus errores.
su familia, su hija, incluso aquellos que le habían dado todo. También cargaban con las consecuencias de su caída. El amor que una vez había existido entre él y Lindsay parecía una sombra distante. Pero lo que más le dolía ahora era ver cómo su hija, Claire, le evitaba, cada vez que se cruzaban. Ella giraba la mirada, como si la vergüenza de tenerlo como padre la avergonzara profundamente. El primer golpe llegó una tarde lluviosa. Sid había ido al supermercado, sin saber muy bien por qué. Solo que necesitaba algo para distraerse. Algo que le recordara que aún quedaba vida fuera del trabajo. Mientras caminaba por los pasillos del supermercado, vio a Claire. La reconoció inmediatamente, a pesar de que ella apenas lo miró. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, Sid notó el dolor reflejado en su hija. No había enojo en su mirada, pero sí una profunda tristeza. Una que no podía borrar con un simple perdón. De alguna manera, la vergüenza que Claire sentía por él era más punzante que cualquier palabra que pudiera decir. Decidió seguirla a distancia, no por espiar, sino porque necesitaba saber si existía alguna forma de recuperar su confianza. Si aún había alguna esperanza de restaurar lo que había destruido. Claire se detuvo frente a un estante, mirando las cajas de cereales. Parecía perdida en sus pensamientos. Pero Sid sabía que sus pensamientos no eran sobre los cereales. Eran sobre él, sobre lo que había hecho. Y eso lo destruyó por dentro. En ese momento, un torrente de emociones lo invadió. La culpa, el arrepentimiento, la rabia contra sí mismo. ¿Cómo había llegado a esto? Se preguntó una y otra vez. ¿Por qué no pude ser el padre que ella necesitaba? Su hija, la que siempre había sido su razón para levantarse cada día. Ahora parecía estar desapareciendo de su vida. Los secretos que había guardado. Las mentiras que había dicho. Todo había afectado a su familia de una manera que no podía entender completamente. Esa noche, mientras trabajaba, su mente no dejaba de volver al pasado. Recordó aquellos momentos felices con Claire. Las pequeñas sonrisas que compartían en las tardes en la ciudad. Las veces que ella venía a él para pedir consejo. Esas pequeñas interacciones, ahora parecían tan lejanas, como un sueño que nunca se realizó. ¿Cómo había llegado tan lejos? Sid cerró los ojos con fuerza, tratando de detener las lágrimas. Pero no podía. Sabía que las lágrimas ya no podían cambiar nada. En casa, la situación no era mucho mejor. Lindsay había cambiado. Ya no era la mujer que él recordaba. Había algo en sus ojos. Una determinación fría, como si todo lo que una vez los unió se hubiera desvanecido. Pero lo peor de todo era la sensación de que ella ya no lo necesitaba. Ella ya no lo miraba con compasión ni con lástima, sino con una fría indiferencia. Cuando ella lo miraba, Sid sentía como si su alma se estuviera desintegrando. Como si fuera un extraño en su propia casa. El impacto que sus acciones habían tenido en la familia era más grande de lo que había imaginado. Ya no solo se trataba de la relación rota con Lindsay, sino de la separación que había causado entre él y Claire. Lo peor era que todo esto había sido causado por su propio egoísmo. Por sus decisiones equivocadas. Por la forma en que había manejado su vida. Ahora, se encontraba en un punto de no retorno. Una noche, después de un largo día de trabajo, Sid se sentó solo en su habitación, mirando las paredes blancas que lo rodeaban. Había hecho tanto daño a los demás. Pero también sabía que, aunque el dolor no se podía borrar, él tenía el poder de cambiar las cosas. No podía volver atrás, no podía recuperar lo que había perdido. Pero podía hacer algo por lo que quedaba. Con un suspiro profundo, decidió que iría a ver a Claire. No sabía cómo lo tomaría. Pero estaba decidido. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que había hecho.
No podía seguir escondiéndose. La culpa lo había consumido lo suficiente. Era hora de ser honesto. No solo con ella, sino consigo mismo. Esa noche, Sid tomó el teléfono y marcó el número de Claire. El sonido del tono de llamada lo hizo sentir como si estuviera en una cuerda floja. Sin saber si al final caería o encontraría una forma de salvarse. Pero, de alguna manera, sentía que esta vez, sin importar lo que sucediera, tenía que enfrentarlo, tenía que hablar con su hija, tenía que empezar a restaurar lo que había roto. El teléfono siguió sonando mientras Sid apretaba los puños. La decisión había sido tomada. El impacto en su familia había sido devastador. Pero ahora, tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de sanar. Las primeras semanas después del juicio habían sido un torbellino de emociones para Lindsay. A pesar de la aparente calma que trataba de proyectar al exterior. Dentro de ella la tormenta no cesaba. Sentada frente a su escritorio en la oficina, miraba los informes y las cifras con una concentración que apenas podía alcanzar. Su mente no estaba en los números, sino en el vacío que había quedado después de la sentencia. Aquel capítulo de su vida. El de Sid, el de la familia que una vez soñó con ser perfecta. Ahora solo era una huella difusa. Un pasado distante que se desvanecía con cada día que pasaba. Lindsay había sido fuerte, más fuerte de lo que se dio cuenta. Había reconstruido su vida. Pero la verdad era que no lo había hecho sola. Cada decisión que tomaba, cada tienda que expandía, cada nuevo proyecto que aceptaba, lo hacía con el peso de la traición aún colgando sobre ella. Lo que más la sorprendió de todo fue cómo, a pesar del daño que Sid le había causado, su amor por él no desapareció de inmediato. Había sido una mujer que había dado todo por su familia. Y la traición de Sid fue como un golpe directo al corazón. Sin embargo, la fortaleza que había cultivado a lo largo de los años comenzó a aflorar. Era el momento de renacer. Pero el camino no fue fácil. A medida que avanzaba en su negocio y se veía rodeada de la admiración de sus empleados y clientes. Las preguntas se repetían en su mente. ¿Cómo lo había permitido? ¿Por qué había seguido creyendo en él incluso después de sus múltiples fallos? Estas preguntas la atormentaban cada vez que se miraba en el espejo. Había llegado a un punto donde la rabia y la decepción se entrelazaban con la pena y el amor residual que aún sentía por Sid. En una de las reuniones semanales con su equipo, Lindsay notó una mirada de respeto hacia ella que no había visto en años. Sus empleados la miraban con una admiración genuina. Y esa tarde, cuando le presentaron los nuevos planes para la expansión de la marca, algo dentro de ella despertó. La mujer que había sido destruida por el engaño y la desconfianza se estaba levantando nuevamente. Este no era solo el éxito de un negocio. Este era su triunfo personal. El renacer de la mujer que había sido pisoteada por la traición, pero que ahora estaba decidida a recuperar lo que le pertenecía. Sin embargo, la victoria no llegó sin sacrificios. Mientras Lindsay trabajaba incansablemente para garantizar el éxito de sus tiendas, las llamadas de Sid seguían llegando. Algunas veces eran breves, otras veces llenas de excusas. Y siempre buscando algo de ella. Pero ahora, después de todo lo sucedido, Lindsay ya no sentía la necesidad de contestar. Sabía que el poder sobre su vida ya no le pertenecía a él. Ahora, era ella quien controlaba su destino. Y por primera vez, en muchos años, Lindsay se sintió en paz con esa decisión. Había algo profundamente liberador en no tener que seguir el guión de lo que una vez había sido. La culpa que había sentido al principio comenzó a desvanecerse, reemplazada por la claridad de su propósito, mientras que Sid se hundía cada vez más en su espiral de autodestrucción.
Ella estaba construyendo algo más grande que cualquier cosa que él pudiera haber imaginado. Su victoria, sin embargo, no tenía que ver solo con el éxito material. Era una victoria personal, una victoria sobre sí misma, sobre sus miedos y sus inseguridades. El día que Lindsay firmó el contrato para abrir la sexta tienda, se dio cuenta de algo importante. Ya no tenía que demostrarle nada a nadie. No necesitaba la validación de Sid ni de nadie más. Esta tienda representaba su renacimiento, su nueva vida. Mientras caminaba por el pasillo de su oficina, observó a Rita, su mano derecha, que le ofrecía una sonrisa que reflejaba tanto admiración como respeto. Lindsay no podía evitar sonreír de vuelta. Había llegado tan lejos. Había luchado tan duro para llegar a este momento. Y ahora, por fin, estaba disfrutando de los frutos de su trabajo. La conversación con su abogado fue el siguiente paso en su proceso de sanación. Habían pasado meses desde que Sid había salido de su vida. Y aunque no lo hubiera admitido completamente, en el fondo, Lindsay aún pensaba en él. No porque lo amara, sino porque no sabía cómo deshacerse de la huella que había dejado en su vida. Pero en su conversación con el abogado, una parte de ella finalmente se liberó. Ya no tengo miedo de seguir adelante. Puedo cerrar este capítulo, dejar que el pasado se quede donde pertenece, pensó, sintiendo por primera vez la paz interior que tanto había anhelado. Esa noche, mientras cerraba la tienda, Lindsay se quedó frente al espejo, observando su reflejo. Ya no era la mujer rota que había sido hace un año. Había transformado su dolor en fuerza, su rabia en éxito, pero aún quedaba algo que hacer. Algo que Sid nunca habría podido hacer. Sanar completamente. Con una sonrisa que no era de venganza, sino de completa aceptación. Lindsay se dio cuenta de que su verdadera victoria era sobre sí misma. Había dejado atrás el miedo, la inseguridad, y ahora, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Porque aunque la traición la había herido profundamente, también la había hecho más fuerte. Y ahora, nada ni nadie podía detenerla. Al salir de la tienda, Lindsay respiró profundamente. El aire frío del exterior era refrescante. Era el aire de su nueva vida. Una vida que había conquistado con su esfuerzo, su coraje y su determinación. Y mientras caminaba hacia el futuro, sabía que su renacer había sido completo.